recogíamos dinero suficiente en el interior para mantener la estructura del partido en el exterior, que era en Mérida y en Bayona, y también para financiar al gobierno vasco. Conocemos lo que era el trotskismo y lo que eran las ideologías de extrema izquierda, y nos parecía que no respondían a los problemas que tenía planteado el País Vasco y que habían dado origen a ETA. Españoles, Franco, ambos. En 1971 comenzaba bajo el síndrome del juicio de Nuremberg. ETA había ganado la batalla de la imagen. El corresponsal del diario conservador británico The Times escribía en una crónica: hay mucha simpatía por los vascos fuera de España. Son un pueblo único y orgulloso que ha figurado siempre a la vanguardia de la lucha por la conquista de las libertades. Durante años y años han sido objeto de malos tratos a manos del gobierno. No hace más de un año se daban detalles de la tortura que aplica la policía franquista a los presos vascos, incluidos sus sacerdotes. 1971. Esta falta de respeto a los derechos humanos hace que en febrero de 1971 Manuel de Irujo y el presidente del gobierno vasco, Jesús María de Leizaola, envíen una carta de denuncia a las Naciones Unidas. El 4 de abril, domingo de Ramos, 70 mujeres, madres y hermanas de presos y refugiados vascos se manifestaban por las calles de Bilbao, entregando sendas notas en el gobierno civil y en el obispado. Demandaban amnistía y mientras esta llegaba un trato humano para los presos. El Aberri Eguna de ese año va a tener un significado especial. Un cronista relataba en el boletín OPE del gobierno vasco lo sucedido. El Arenal fue el lugar designado para la concentración tradicional. Había concierto de la banda municipal y los asistentes al mismo, que en general no pasan de unos centenares, se convirtieron milagrosamente en miles. Otro hecho singular: los reunidos mostraron un enorme entusiasmo por la música. Todas las piezas fueron aplaudidas largamente. Los vehículos policiales velan en todas partes. Según informaciones, pasaron de 60 los estacionados allí y pulularon en medio de la gente. Como ocurre siempre en estos casos, la España policial, los chivatos, confidentes y policías de la secreta, así como agentes uniformados, aporrearon a los reunidos sin que nada justificase tal brutalidad. La misa celebrada en San Antón por Claudio Gallastegui tuvo tantos fieles que algunos debieron permanecer fuera. Fue, dice Ope, una manera de decir: aquí estamos. En el País Vasco continental se celebra el Aberri Eguna en común, a pesar de las diferencias internas. Participa en este caso en Bata,
movimiento nacido a principios de los 60. Enbataren filosofia laikoa zen eta da. Sabinorena ez bezala. Eta bestalde enbata frente zabalaren aldekoa zen. Liberalak eta sozialistak elkarganatuz. Ekonomia aldetik industria sartu nahi zuen iparaldean, hegoaldeko poluan oinarrituik. Nekazaritza ere garatu nahi zuen, ertaineko baserriak elkar lanera bultzatuz. Hori zen, behaz, enbataren bidea, gainera federalista zen eta Europazalea. El 7 de mayo, Le Monde anuncia que Telesforo de Monzón, presidente de Anaya Artea, residente en San Juan de Luz, ha recibido notificación del ministro del Interior de habérsele prohibido la residencia en 4 departamentos: Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Landas y Gironda. La decisión habrá de cumplirse en el plazo de 15 días. En la nota se recuerda que el señor Monzón fue ministro del gobierno vasco en la guerra del 36 y siguió siéndolo después en el exilio durante la Guerra Mundial y en la posguerra. Había fijado su residencia en San Juan de Luz poco antes de 1950 y venía desde entonces considerándosele como cultivador del teatro vasco, manteniendo relaciones extensísimas con amplios sectores del país del norte y del sur del Bidasoa. Aita Larzabalek eta Telesforo Monzonek Anai Artea sortzean egoa eta iparra eskondu zituzten. Atzoko eta gaurko gudarien arteko zubia eraikiz. Anai Artea beti izan dugu ate ziurra eta ate irikitzaile trebea. Le Monde considera la decisión del ministro francés del Interior como posible consecuencia del proceso de Burgos y dice que el interesado fue portavoz de ETA con motivo del secuestro del cónsul alemán en San Sebastián, dando primero la noticia del hecho y luego la de la liberación del diplomático. El vespertino parisino se olvida del incendio provocado en su casa y que fue atribuido a la policía española. Makurtu gabeko zuaitz lerdena, desertuko haizeak legortu ez zuen lorea. Itxasoaren kolorea hor zaudezu. Amasei salbe eta malau credo Poco después, Le Figaro informaba que 2 hombres armados han intentado vanamente secuestrar al cónsul general de Francia en San Sebastián, Monsieur Henri Volinet, cuando éste regresaba a su casa a última hora de la tarde. Aquel intento de secuestro fue condenado por el gobierno vasco. Jesús María de Leizaola hizo público un comunicado personal alegrándose como donostiarra de que la intentona no tuviese éxito. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 1971, tienen lugar en el País Vasco continental las conversaciones para la constitución de un Frente Nacional. El núcleo agrupado en torno a Branca es el que lleva la iniciativa, secundado entusiásticamente por Anay Artea, cuyo renombre ha aumentado tras el rapto de Beil y cuyo presidente, Telesforo de Monzón, mantiene la necesidad de un recambio al gobierno vasco desde hace años. ETA Quinta Asamblea presta su apoyo a la iniciativa. Los firmantes del manifiesto habían expresado ya su interés en llevar a la práctica tal proyecto.
Un SUTIC editado en octubre de 1970, el número 59, ratifica esta intención y desarrolla los puntos mínimos que este frente debería reunir. Estos son los de unidad de Euskadi Norte y Euskadi Sur, independencia vasca, euskaldunización, democratización y nacionalización de las industrias básicas. Este programa coincide casi literalmente con el recomendado por Egi Batasuna. PNV etzan etortzen. Behin etorri zen, eta esan zuen ez dala momentu egokia, eta punto, eta gero hostia, akabo egitu ginean biltzen daula, baina ja etzan etorri. Etorri zen, behin bakarrik batzen izan do, Baionan uste dut, miarritzen izan zabilera, hori beste batzu ni baino beto jakin gute behar ba, baina etorri zen paper txiki bat egin nola, bi lerroa, esan ez da momentua PNV olakoa zonden, eta horren ertietu inzian. Etorri zian bi, Harri Zabala uste zala bitako bat, eta beste ez da bi etorri zian, eta ertietu inzian ez da. Eta horren, solo izan apurtua, horren PNV gabezte demorin behar duen, eta horren suspeintu zen operazioa, eta gero egin zen, handik 7-8 urtetara berriz egin zen, eta berriz esforo zen bultzatzailea, eta horre porrotein zuen, ez da? Osea, bi saio izan zen, biek porrotein zuten, ez da? Eta biek porrotein zuten PNV-gatik, ez da? Hortan ez da dueik, Arrazoiekin alagabe, baina PNV frenatu zuen, Esta quinta asamblea considera en el SUTIC citado, y en esta opinión coinciden la mayoría de las organizaciones vascas invitadas, que tal frente es necesario para sustituir al gobierno vasco, que no corresponde hoy a esta necesidad de unidad, sino que corresponde en realidad a la reunión en un solo organismo político de todas las fuerzas estatuistas de Euskadi. El PNV, por el contrario, se mantiene fiel a la postura ya enunciada en mayo de 1970 en un manifiesto titulado Unión Vasca. En aquellos días el PNV había reforzado sus acciones de propaganda. La actividad fundamentalmente era pues, el reparto de propaganda. Entonces había que traerla, la propaganda se confeccionaba en una cantidad importante, o por decir la más seria, pues en Bayona y en Venezuela, que luego en fotolitos pues, se tiraba en San Juan de Luz. Luego se pasaba, pues en ocasiones se pasó a través del monte por organizaciones del partido en Navarra, de las juventudes, de EGI, fundamentalmente por contrabandistas, y también, indudablemente, nosotros pasábamos pues, por la misma muga, pues, en menores cantidades, pero también pasábamos. Ahora, nosotros lo recogíamos en San Sebastián, y de San Sebastián pues, se distribuía a Vitoria y a Bilbao, ¿no? Por otro lado, el PNV intensificaba sus relaciones internacionales, sobre todo en el marco europeo. Bueno, la organización en el interior del PNV era excelente. Cierto que el problema de no había elecciones, como era lógico, no se podían hacer, y entonces los buruquides éramos nombrados a dedo. Yo llevaba 10 años de buruquide, teníamos unas reuniones periódicas en el interior constantemente, semanalmente, en el exterior, pues cada mes. Allí nos veíamos pues con Solaún, con Ignacio Unceta, con Eli Echevarría, y siempre Juana Juriaguerra, cuya disciplina era férrea, pues era el que dirigía todo el entramado del partido. Luego en lo económico también estábamos muy bien organizados. Lucio Arteche, un gran patriota, al que ayudaban José Lorriaga, Juanito Aranguren y yo mismo, recogíamos dinero suficiente en el interior para mantener la estructura del partido en el exterior, que era en Mérida y en Bayona, y también para financiar al gobierno vasco, porque nosotros directamente desde el interior financiábamos al gobierno vasco. El PNV participa en las primeras reuniones preparatorias, pero pronto se retira. Asisten, con la excepción del PNV, la totalidad de las organizaciones y agrupaciones nacionalistas. Acción Nacionalista Vasca, Yagi Yagi, Solidaridad de Trabajadores Vascos, Ela Berri, Embata, Egi Batasuna, Branca, Anay Artea y Acción Patriótica Vasca. Esta última organización había sido creada para ayudar a los presos y a los represaliados vascos. Tras un tiempo de atonía,
El gobierno vasco haría un importante papel en la denuncia internacional del régimen franquista. El 13 de enero, el Ejecutivo, en el exilio, hacía público un manifiesto ratificando el programa aprobado en Guernica. Se salía además al paso de cualquier intento por parte de ETA para sustituir este gobierno por un frente nacional, intento que por otro lado no resultaba nuevo. Esta asamblea a duras penas consigue ser admitida en las conversaciones del frente, y ello gracias a la insistencia de APV. En el interior sigue predominando ampliamente ETA Quinta en cuanto a número de militantes. La carta de los presos de Burgos, en la que estos reconocen expresamente la legitimidad de la asamblea celebrada, apuntala su posición. Begira, kastelan guk asko irakurtzen genuen, da liburu asko irakurri ditut. Eta baita horretan ere anedota izugarriak baditut liburuekin ere, baina gure ordu asko sartzen genituen ikasten, eta ni marxista egin nintzen kastelan, eta marxista iraultzailea gainera. Eta orduan horrek eraman zidan niri eta 6. asambladako linea edo helburuekin bat egitea. Orduan hori izan zen, niretzeko arrazoia hori da. Bueno, realmente los presos que estábamos en Burgos no estábamos ni a favor de ETA Quinta ni de ETA Sexta. Y de hecho, durante el proceso estábamos elaborando un documento muy crítico respecto hacia alguna gente que nosotros conocíamos, ¿no? Que eran Chillardegui, Krudvig, etc. Pero también éramos muy críticos respecto hacia ETA Sexta. Pero después, cuando vimos que ETA evolucionaba hacia el trotskismo, etc., algunos, bueno, que éramos 3, o sea, Tío Uriarte, Zalbide y yo estábamos en la cárcel de Cáceres, conocíamos lo que era el trotskismo y lo que eran las ideologías de extrema izquierda y nos parecía que no respondían a los problemas que tenía planteado el País Vasco y que habían dado origen a ETA y que habían creado la Quinta Asamblea y que, aunque estando totalmente de acuerdo con la Quinta Asamblea, pues nos parecía que por esa extrema izquierda estatalista, se decía en aquella época, no se podían resolver los problemas políticos que teníamos planteados, ¿no? Zergaitik beraz batez ere presondeietan ziren militanteek gure kontra bihurtu ziren, harremanetan egoteko eurekin, eta eurek zuten bide bakarra, praktikoki bide bakarra zen, jende horrek ipinitako, beraz, 6. sasi bilkura hori egin saiatu zirenak, zuten beraz delako bide edo kanal ofizial hori eurekin. El 7 de marzo además son detenidos en la calle Elcano de Bilbao militantes que son acusados de constituir la mesa directiva del Herrialde de Vizcaya. Garita Onaitia, Goicoechea, Eguiraun, Begoña, Arambarri, Ualde y González Bátiz, a los que también se les acusa de los atentados realizados en julio de 1970. A su detención sigue la de 40 personas más. En esa época se producen un par de hechos fuertes, como fueron el asalto a la fábrica de la Naval y un atentado contra la delegación de la vivienda, y que también producen nuevas caídas. Al caer una militante en el asalto de ese estado, pues se producen nuevas caídas, se producen nuevas huidas a Euskadi Norte y otra de la organización queda desmantelada. Bueno, entonces era prácticamente ir y montar continuamente la organización. Y lo mismo pasaría detrás de la caída nuestra del año 71, etcétera, etcétera. Se obliga a ETA Sexta a rectificar una información difundida en el mes de febrero en la que afirmaba haber sido excluida de las conversaciones para el frente. Pero aunque se hace así, persiste la enemistad de las demás fuerzas hacia ella. El programa presentado por ETA Sexta, conscientemente distinto al de las demás fuerzas, no hace nada para mitigarla.
orduan gu pentsatu genuen, etak erabakita zeukela, partido marxista-leninista tipiko bat bihurtzea. Eta gu ez ginen horretako, eta guain ere ez da, nik enuen hortan sinisten, enuen usteko hemen iztegunik abertzaletasuna eta marxismonismoa lotzea, espainuen sinisten marxismonismoa, eta gaina ikusi gara marxismonismoak zer eman zuen praktikan, ni beti kontra egon nintzen. Eta horretik, atera ginen, gaina hori nire testua argitaratu izan da, nire, gure, lau izan ginen baja ofizialki eman gendunok, Benito Valle Agirre Imaz eta nineu, lauok. Eta zain, nahi badute hemen batzuk partido marxista-leninista bat montatu ez da, ez gara hortan sartuko, eta aten ginen ez da. Las diferencias internas en ETA van en aumento. En el exterior, el sector mayoritario de los militares, descontento con las tesis antimarxistas de Echave, se va apartando de este desde el rapto de Bey. La ruptura se consuma algunos meses más tarde. A raíz de la caída de los dirigentes de Vizcaya de ETA Sexta en marzo de 1971, las estructuras de toda la organización sufren un gran golpe. Es este el momento en el que algunos liberados de ETA Quinta atan los cabos sueltos en los distintos herrialdes y ponen en pie el aparato organizativo en el interior. Nosotros la posición que adoptamos fue cambiando, pero por decirlo sintéticamente, manteníamos la política de Frente Nacional, pero al mismo tiempo queríamos que ETA se desplazase hacia la izquierda y se plantease su autoconversión en un partido. Esto no agradaba al sector más nacionalista, podemos decir, y también seguramente más militarista, los que se llamaron los milis, que solamente veían una política de Frente Nacional. Tampoco a otro sector que había sido, y que estaba también en el exilio, que había sido dirección de ETA con Scooby como persona más significada, que consideraba que éramos demasiado militaristas y demasiado nacionalistas. Y ese fue el contexto en el que se llega a la Sexta. Las dos firmas, pues, algunas de las cosas que entonces hacían vistos con distancia producen enormes sonrisas. Porque además luego la firma Iraultza Lail fue retomada por los que antes decían Euskadi Alail, y realmente la cosa era, pues como siempre, simbólica. Eras más nacionalista o eras menos nacionalista, eras más revolucionario o eras menos revolucionario. Nosotros tomamos la cosa de más revolucionario y los otros tomamos la cosa de más nacionalista, es decir, una tontería simbólica de la época. Bueno. En el verano de 1971, cuando el número de militantes no es ya despreciable, ETA Quinta convoca una preasamblea. Esta designa el Comité Ejecutivo, KET, y crea un comité ideológico responsable de las publicaciones. Se plantea en ella la reanudación de la actividad militar y se ratifica el interés de ETA en la formación y mantenimiento del Frente Nacional. Pero entre los militantes no reina la unanimidad, y aún menos en este último punto. A finales de 1971, ETA va a intervenir en un conflicto laboral secuestrando a Lorenzo Zavala, un directivo de la empresa Precicontrol. Ante la ausencia de convenio colectivo, la empresa procedía los meses de enero y julio de todos los años a unos reajustes salariales variables por obrero y que se prestaban a arbitrariedades. En noviembre de 1971, los obreros, a través de representantes elegidos al efecto, solicitan un aumento, igual para todos, de 1.000 pesetas mensuales. Ante la negativa de la dirección para los operarios de los centros de Eibar y Ermua, vuelve a parar el personal el 26 de noviembre y el 1 de diciembre reciben los trabajadores las cartas de despido. Los 13 representantes elegidos abiertamente por los obreros realizan una huelga de hambre de 10 días de duración en los locales de la parroquia de Eibar. La dirección no cede ni un ápice. Es en estas circunstancias cuando un comando de ETA realiza el secuestro de Zavala. Este es accionista de la empresa Motovic y secretario del Consejo de Administración de Precicontrol.
se dispone a entrar a primeras horas de la mañana en la fábrica Motovic en Abadiano, 4 jóvenes le secuestran. Controles rigurosísimos de policía crean unos embotellamientos enormes en toda Euskadi, pero no dan resultado alguno. ETA envía una nota al diario Hierro de Bilbao en la que expone las 4 condiciones cuyo cumplimiento exige para liberar a Zabala sano y salvo. Readmisión de todos los trabajadores sin pérdida de los derechos laborales anteriores al conflicto. Pago de las jornadas de trabajo de los días perdidos en la huelga. Aumento mensual de la cantidad solicitada por los representantes y el reconocimiento oficial del comité de empresa creado al margen del jurado. El acuerdo contiene una cláusula poco común en los contratos laborales que dice: la empresa acepta estas condiciones siempre y cuando se dé la liberación del señor Zabala sano y salvo. Y en efecto, el día 22, Zabala es liberado. A partir de este momento se inicia una fuerte expansión de ETA. Expansión en el marco de Euskadi. Ya antes del secuestro de Zabala, se había lanzado una campaña de acercamiento a los militantes de Egi Batasuna, reanudando la interrumpida operación de principios del año 1970. Esta operación coincide con los intentos paralelos del grupo Branca, el cual, animado por Chillardegui, carecía de base para captar la de Egi Batasuna. La letra A, inicial de la palabra Ainchiña, que llena a estas fechas los muros y los árboles de Euskadi, simboliza esta operación a la que se suman los antiguos militantes marginados como Juan José Echave. Pero esta operación no da frutos. Tras el secuestro de Zabala se realiza la fusión entre las dos organizaciones, ETA y Egi Batasuna. Cuadros que van a tener una profunda influencia entran en ETA en este momento, procedentes de Egi Batasuna. Bueno, normala zen gu orduan Eusko Gazteiko nintzeni, eta hartu benek egin zan, batez orduko Trifon Etxebarria, eta Iñaki Alika eta honekin, ezta? Eta hainbat ekintza eta burutu gendu zen elkarrekin, eta hor sortu pixkate pike bat egoan Eskualderi Jeltzaleko burukideekin, eta baina, bueno, gaztiok oso ondo alkartute egon ginen, da hain zuzen begero, hainbat, bueno, redadatan alkarrekin erore ginen, josi ginen, kasu batzutan. Orduan egiten zara, hori, propaganda zabaldu, eta ekintza batzuk, pintadak eta holako gauzak. Ez egoan ondino, ekintza horrik, ez da. A punto de concluir 1971, desaparecía una de las figuras del exilio vasco, el vicepresidente del gobierno de Euskadi, Joseba de Rezola. Antiguo miembro del Gipuzkoa Batzar, durante la guerra civil se había convertido en secretario general de defensa del gobierno vasco. Hecho prisionero a su salida de la cárcel, se convierte en uno de los jefes de la resistencia en el interior. Tras el Concilio Vaticano II, el latín, la lengua eclesial por excelencia, pasa a un segundo plano, a la vez que se incorporan a la liturgia las lenguas comunes, y entre ellas el euskara.
Bilbon, lehenengo euskal mesak, ni hasi nituan, ez da, Errekaldeko zeretan, eskola piotan, eta jakina, Bilbo guztian euskal mesarik etzan emoten. Da orduan esaten zanez, 35.000 baino gehiago ziren euskeraz berba egiten ebenak, ez da. Orduan, hilean behin, gainera, hilaren lehenengo ostiral edo barikutan egiten gendu mesa hori, eta jakina, Bilboko euskalduna, pixka gogor xamarra gainera, han alkartzen ziren, arrisko handikoa zan hori. Dori ez genduan isilpian egiten, gotzainaren baimena geunkan horretarako. Baina jakina, bai gotzainak eta bai nik eta bai beste guztiak beti presioak egoten dira, ez da, ingurutik ukondoak egoten dira hor, ez daitela sartu hori edo ez daitela honek ez daiela indarrik hartu, eta jakina, denuntziak egoten ziren orduan. Las misas en euskara fueron, sin embargo, durante años, por un lado, una forma de rebeldía contra la marginación de una lengua por parte de la jerarquía en la que muchos vascos se dirigían a Dios. Por otro, motivo de recelos por parte de los jerarcas del franquismo. Una misa en lengua vasca era algo más que un acto religioso. Otro fenómeno cultural relevante es el de la nueva canción vasca. Era un nuevo elemento cultural, una nueva arma popular en el canto de la libertad. Eran una simple guitarra y una voz normal, que no parecía de cantante, sin orquestas ni amaneramientos. Hasta entonces en Euskadi solo se cantaba en coros, canciones tradicionales. Lo importante era la polifonía y la armonía, pero ahora lo que importaba era lo que decía. La canción hablaba de lo que se vivía en la calle, de lo que sufría el pueblo, de los temas de una nueva generación, la de la posguerra. Todos los componentes de lo que luego se llamó la nueva canción vasca reconocen que su precursor fue Michel Laveguerie, un médico que fue alcalde de su pueblo, Ustaritz, y diputado golista en París. Sus discos pasaban la frontera escondidos en los tapacubos de las ruedas de los coches y se oían en casa, también clandestinamente. La semilla de Laveguerie brotó con fuerza en la juventud de los 60. El idealismo y espíritu revolucionario que simbolizaron el 68 en la cultura occidental tuvieron su mayor reflejo en Euskadi, en la corriente popular que rodeó al fenómeno de la nueva canción vasca. Enseguida aparecieron otros cantantes que, desperdigados en un comienzo, grababan discos con métodos casi rudimentarios. Curiosamente, la principal vía de difusión de la nueva canción vasca en sus comienzos fue a través de los discos, pues las actuaciones públicas se prohibían frecuentemente. Fueron Miquel Laboa y José Ángel Irigaray, que habían estudiado en Barcelona, inspirados por la nova cançó catalana, comenzaron a coordinar a los que hasta entonces cantaban cada uno por su lado. Así surgió en 1966 Estoca Mairo, un grupo plural que integraba a varios cantantes, poetas y músicos. Nadie podía imaginar el efecto catalizador que aquellas canciones iban a producir en la formación de la conciencia nacional vasca de aquella generación. Las autoridades franquistas trataban de impedirlo por el método clásico, la censura y la prohibición de festivales. En ese año de 1971, sus actuaciones como grupo estaban prácticamente prohibidas. El gobernador civil de Guipúzcoa, Oltra Montó, les había impuesto un silencio que casi duró 2 años. No podían cantar en público, pero sus discos se oían cada vez más en las casas y en alguna emisora de radio, como Radio Popular de Loyola, donde ese año se empezó a escuchar Lorecho A, Eguía, José Batgara o Egun Sentía, grabadas el año anterior. El 8 de marzo de 1972 se produce un hecho de gran importancia simbólica.
El Senado y la Cámara de Representantes del Estado norteamericano de Idaho aprobaba una resolución conjunta de apoyo al pueblo vasco y a sus instituciones democráticas, el gobierno vasco en el exilio. En Idaho existe desde antiguo una importante comunidad de vascos, en su inmensa mayoría de origen vizcaíno. Habían comenzado a llegar en el último tercio del siglo XIX para trabajar como pastores. También hay vascos, estos de origen navarro, de las dos Navarras, en otros estados del oeste. En los primeros 70, algunos vascos ocupaban cargos de responsabilidad en el gobierno de algunos estados o habían llegado al Senado de los Estados Unidos. Este es el caso de hombres de la talla de Paul Lachaud o de Pete Zenarruza. Simultáneamente comienza una eclosión de organizaciones vascas tras la organización de los primeros festivales nacionales. El nacimiento de una federación, la NAVO, que por primera vez unía a vizcaínos con navarros y gentes del País Vasco continental, rompiendo así una especie de maldición histórica. Y difusión de la cultura vasca que surge en el seno de una universidad, la de Nevada. El Basque Studies Program pone en contacto a los jóvenes descendientes de vascos con la realidad sociopolítica de aquellos días. Las primeras movilizaciones de los vascoamericanos se habían producido en los días del juicio de Burgos. Balbino Urizar de Boise, un héroe de la Guerra del Pacífico, llegó a entrevistarse con Mario Onaindia. En todas estas movilizaciones juega un papel determinante Pete Zenarruza, secretario de Estado de Idaho, descendiente de vizcaínos. Lasarte había sido uno de los centros más importantes del atletismo vasco. Su cross tenía desde hacía años categoría internacional. En esta edición, la 16ª, el vencedor fue el inglés Wright. Nodo consideraba una novedad la misa vasca de Lasarte dentro de la nueva liturgia emanada del Vaticano II. Las obras del llamado superpuerto se ponían en marcha. Con el llamado Abra Exterior, la capacidad del puerto bilbaíno aumentaba de forma sustancial. Pachi Astivia, campeón de España en su localidad natal, Leiza. Astivia ha sido uno de los más grandes aizkolaris de todos los tiempos. Fallece el escritor José Arteche Arambu. Contaba 64 años. Arteche, carlista, había combatido con los franquistas, lo que no le impediría mantener buenas relaciones con escritores vascos del bando perdedor.
Hainian zainin hiai, skuni hein etxi